El Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presenta RCR presenta a María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras menos. Muy buenos días, de Caracas Radio. Este lunes 17 de mayo del año 2021. Todo el equipo que tenemos para ustedes a partir de esta hora los saludos. En producción, Marilia García Rodríguez. En los controles, César Arteaga, que tendrá el inmenso placer de acompañarles. María Alejandra Trujillo. Saben, ustedes se pueden comunicar desde muy temprano a través de la cuenta en Twitter @RCR750, seguirnos por el Periscope, por internet rcr750.com y el resto de nuestras plataformas digitales a través de TuneIn y YouTube. Escuchaban ustedes algunos de los titulares más destacados en Venezuela y el mundo. América Latina veía, sobre todo Sudamérica, con atención el proceso electoral de este fin de semana en Chile. Los chilenos castigaron a los partidos políticos en sus elecciones constituyentes y habrá que ver qué sale de esto. Hay, bueno, expectación por el avance de algunos partidos de izquierda, incluyendo el Partido Comunista en ese país. Algo parecido está ocurriendo, como saben ustedes, en Perú. Y ya sabemos nosotros en carne propia, bueno, las consecuencias, al menos de la izquierda más radical, 20 años de revolución bolivariana. Esto lo decimos nosotros, los independientes alcanzan una representación inédita en la Asamblea. Esto lo tomo del país de España, de 155 miembros, mientras que la derecha y la centroizquierda sufren una gran derrota. La Convención Constitucional chilena, que redactará la nueva Carta Fundamental a partir del próximo mes, estará marcada por la diversidad y por la poca influencia que tendrán los partidos tradicionales de las grandes coaliciones. Con cerca del 90% de las mesas escrutadas a nivel nacional, los independientes habrían conseguido 30 de los 155 puestos en el órgano constituyente, lo que nadie esperaba. La derecha oficialista del presidente Sebastián Piñera ha sufrido una fuerte derrota, aunque fue de la mano del Partido Republicano de extrema derecha. No alcanza el tercio de la convención necesaria para poder negociar las normas de la nueva constitución. Habría logrado solo 39 escaños según el escrutinio, necesita al menos 52. El centroizquierdista unido de la Alianza Apruebo, que aglutina buena parte de la concertación que gobernó Chile entre 1990 y 2010, habría obtenido 25 puestos, incluso por debajo de la lista también de izquierda Apruebo Dignidad, que conforman los comunistas y el Frente Amplio, que se queda con 28 puestos en la convención. Bueno, habrá que ver, insisto, qué ocurre con este proceso político que se abre en Chile y lo que está pasando en América Latina, este fenómeno. Insisto, a la luz de lo que ha ocurrido en Venezuela, que se traduce, por ejemplo, en la presencia de grupos armados de izquierda como la disidencia de las FARC, el Ejército de Liberación Nacional y otros. El fin de semana en sus redes sociales, Javier Tarazona, presidente o director de Fundaredes, hacía una denuncia muy seria sobre amenazas que ha recibido en las últimas horas sobre su integridad por parte de la guerrilla del Frente Bolivariano y Liberación, el Ejército de Liberación Nacional. También la cúpula, dice él en sus redes sociales, que ejerce el poder en Venezuela a través de los canales del Estado, los medios de comunicación del Estado. Hizo, de hecho, un llamado público a Michelle Bachelet, a la Comisión Interamericana, para que le aseguren su integridad física. Y está en un video publicado en redes sociales. Eso es una de las consecuencias de lo que ocurrió en nuestro país. Sobre la toma del Nacional, Miguel Enrique Otero dijo en una entrevista: es una toma militar, no un embargo. Y creo que eso está absolutamente claro para Venezuela y el mundo. En este contexto avanza es posible que se inicie una negociación entre la Alternativa Democrática y el régimen de Nicolás Maduro. Hay algunas interpretaciones. Hoy el País de España publica un artículo que habla de la desmovilización, de las sanciones, de la posición de la nueva administración de los Estados Unidos, como las fichas que obligan a dar pasos en la crisis de Venezuela, y le trasladamos inquietud a nuestro primer invitado, el embajador Emilio Figueredo, que nos acompaña a esta hora, que es editor además del portal Analítica.
su opinión sobre estos temas. Embajador, gracias por atendernos. Buenos días. Buenos días, María Alejandra. Saludos a tu audiencia. Pues Bueno, le pediría un primer comentario acerca de estas negociaciones que podrían iniciarse otra vez en Venezuela entre la Alternativa Democrática y Nicolás Maduro, la interpretación que hace la prensa internacional y sobre todo el papel de los países que vienen acompañando, impulsando la transición a la democracia en nuestro país. Lo escuchamos. primero que todo hay que entender claramente que esta no es una negociación entre Maduro y Guaidó, sino que es básicamente una negociación impulsada, promovida y apoyada por los factores fundamentales de la comunidad internacional que han estado detrás de toda esta nueva búsqueda de acuerdos. Ahora, son acuerdos que tienen una modalidad distinta, es decir, pueden llevar a la reducción de ciertas sanciones, y sanciones particularmente las que se piensan reducir son las que tienen un impacto humanitario. Se dejó muy claro establecido que aquellas, y eso lo han dicho los Estados Unidos y lo han dicho otros, que aquellas que tienen que ver con sanciones personales causadas por hechos delictivos no están en juego en este momento. Sin embargo, en la propuesta se habla también de una justicia transicional y de garantías para ambas partes, pero sobre todo lo de la supervisión internacional, no la que el gobierno le interesa en el sentido de hablar de un acompañamiento, sino que una supervisión es un largo proceso de presencia. Realmente una supervisión tiene un lapso más o menos previo a la elección de 6 meses. Entonces, yo creo que es un contexto difícil, pero ¿qué otra opción le queda al país en un momento en que se está prácticamente, como dice el editorial de Analítica hoy, que es un país invertebrado, es un país que se ha ido desintegrando, balcanizando, no hay Estado, y simplemente la situación económica no va a mejorar, sino empeorar, salvo reductos casi como unas cápsulas que se hacen de dar la ilusión que para un sector de la población, quizá cuando siendo muy generoso para 300.000 personas, hay acceso a ciertos productos, pero el resto de la población vive en un salario promedio que no supera los $5 al mes. Es más, en muchos casos son hasta menos. Una pensión de un venezolano que ha trabajado toda su vida es exactamente $1 mensual. Ahora, yo le pregunto, embajador, el papel de la comunidad internacional como garante, eso en primer lugar, y en segundo lugar, las señales que ha enviado el chavismo una vez más contradictorias. Por una parte dicen estar listos para negociar y por otra ponen condiciones casi imposibles para alcanzar acuerdos con la alternativa democrática, incluso pensar en una transición a la democracia en nuestro país. ¿Qué opina usted? Lo escuchamos. Bueno, eso es casi consustancial con un régimen que ya no es unitario. O sea, la gente también tiene que ver que el chavismo también está fragmentado. Se defienden en la medida que puedan proteger los intereses creados que se han hecho a través de estos años de crear una especie de nueva clase, ¿no? Una nueva clase que se aprovecha de los recursos y que es además insensible ante la situación de la población. Lo vemos en el tema de las vacunas. O sea, todavía no hay en Venezuela un tema, no hay un programa establecido, o te establecen algunas condiciones que son violatorias de los derechos humanos, como pasó en el hospital Enrique Tejera en Valencia, que solamente vacunaban a los que tenían el carnet de la patria, ¿no? Entonces, es muy difícil entender a dónde van, qué es lo que quieren. Sin embargo, las circunstancias aprietan. La crisis del gasoil es real, la crisis de gasolina también está volviendo a aparecer, el problema de no control del territorio en la frontera y el caso de los conflictos con la sección disidente de la FARC demuestra que estos tienen más poder que el Estado, inclusive que la guerrilla que ellos protegen. O sea que realmente es una situación tan anómala que
bueno, hay que encontrar, bueno, pero hay que seguir presionando, porque si no, ¿qué alternativa hay? Yo le pregunto a aquellos que quieren hablar y que están, por ejemplo, promoviendo la participación electoral sin condiciones profundas, sin cambios reales, ¿qué se va a lograr con unas elecciones regionales? ¿Cuál es el objetivo? ¿Acaso es un escalón que conduce a un cambio progresivo del régimen? ¿O es que acaso son tan ingenuos de pensar que el régimen va a entregar lo que le puede afectar en su permanencia en el poder actualmente? Yo creo que estamos muy desesperados y este es un camino, pues, o sea, yo no digo que sea la panacea, pero si se trabaja bien y si la oposición no sigue como lo que ha querido siempre el régimen, dividida, porque este hecho de lo que estamos viendo con estas elecciones regionales es otra forma muy inteligentemente maniobrada del régimen para simplemente no permitir que se una la oposición en un solo objetivo. Y esa es nuestra gran debilidad. Y ahí se opinan no solamente Enrique Capriles, sino también algunas organizaciones civiles. O sea, la crítica es lo que predomina, la unidad es lo que falta. Ahora, yo le pregunto, porque no sé si leyó usted la entrevista que ofreció el exgobernador Enrique Capriles al diario El País de España, publicada ahora mismo en su portal de este medio de comunicación español. Él, entre otras cosas, bueno, defiende aquello de la participación electoral, de la solución para la gente, y él otra vez reitera lo que ya dijo el año pasado, que en su opinión la estrategia de la alternativa ha sido equivocada. Reconoce que hay divisiones en el seno de la oposición. Yo le preguntaría su comentario porque esto, como ha dicho usted, entiendo, no ayuda en nada, al menos a la causa democrática de nuestro país. ¿Qué puede decirnos? ¿Y quién dice que sea un éxito los intentos de elecciones en el pasado? Vimos la última, la que le dieron a los alacranes. ¿Qué fue lo que pasó? La elección, una elección, por cierto, en la que, según las estimaciones más serias, no votó más de 1.700.000 personas, no llegó a los 2 millones de personas. Y entonces, ¿ustedes creen sinceramente que la gente está dispuesta a ir a votar? Y no se sabe ni siquiera por quién. ¿Quiénes son esos representantes de la oposición que se van a presentar? Alacranes, otros que han mantenido siempre una posición, que han impedido que se logre una unidad, con una ilusión de que la gente va a salir masivamente a votar. Yo no lo creo, sinceramente. Creo que los problemas del país están por otro lado y no hay ninguna motivación esencial, porque la gente común tampoco es tonta, ¿no? Se dan cuenta que voy a lograr mejorar porque me den una alcaldía de un municipio irrelevante desde el punto de vista político. Hemos visto cómo las alcaldías mismas que existen, las que hemos ganado, tienen que someterse a la voluntad del poder central. O sea que, y las gobernaciones no se diga, ¿eh? Entonces, ¿qué es lo cuál es el cambio que se produce o que se logra producir en el régimen aceptando las migajas de participación que no tienen ningún impacto, sobre todo cuando el situado lo entrega al gobierno central, ¿no? Y cuántas veces no le han creado las organizaciones paralelas, o es que la gente se pone las cosas que suceden y cree que milagrosamente van a cambiar porque de pronto se va a alcanzar con un CNE que inclusive cuando se habla de la participación opositora en eso, bueno, a mí lo que me da una sonrisa, ¿no? Porque sabemos exactamente cómo fue y quiénes son los que ellos aceptan, porque el régimen no deja que le entre realmente una estructura. ¿O acaso el régimen ha relegitimado los partidos que han sido secuestrados? ¿O permitiría, que sería lo mejor, una tarjeta única de la oposición? No lo creo. Claro, embajador, lo que preocupa, sí, leyendo la entrevista tan comentada en redes sociales,
Es una posición que entiendo representa un sector que forma parte de la alternativa democrática, según la cual lo importante es que, digamos, el régimen de Nicolás Maduro pues dé soluciones económicas y sociales, que dice el exgobernador empiece a abrir las puertas a la discusión sobre un acuerdo, una solución política que permita ir recuperando la democracia. Y bueno, da la impresión que efectivamente en la práctica, y supongo que la comunidad internacional está al tanto, es como normalizar lo que está ocurriendo hoy día en Venezuela y plantear una salida a largo plazo de esta situación. ¿Qué opina usted? Yo creo que, como se llama, es una lucha por el liderazgo, básicamente lo que quiere Capriles, por recuperar el liderazgo que en algún momento tuvo. En segundo lugar, la presentación de Guaidó no es la presentación de Guaidó, esa es la presentación formalizada de lo que exige la comunidad internacional. Guaidó estaba abriendo también el camino a un acuerdo para ir a unas elecciones, pero en unas condiciones en que se reconstruya realmente la nación. La otra es simplemente, es casi una copia al carbón de lo que sucedió en Nicaragua cuando la derecha, cuando Alemán le dieron el oxígeno cuando Ortega estaba padeciendo y hicieron le aseguraron el camino electoral para después simplemente mantener la hegemonía permanente que tiene Ortega sobre Nicaragua. O sea, yo creo que efectivamente detrás de eso también hay gente que tiene intereses puntuales. No digo que sean ilícitos, pero de pronto yo me recupero en cierta actividad económica. Pero es que el país no se va a transformar si no hay la confianza y la fiducia que permita lograr las inversiones grandes e importantes que tienen que hacerse para lo que es el sector productivo, es decir, aquel que es capaz de generar divisas. El resto es simplemente son pañitos calientes que pueden favorecer efectivamente para sectores muy pequeños de la población, pero no transforman el país. Entonces yo creo que lo único que lo logra es que realmente lográramos tener un movimiento claro, coherente y sólido que va en el mismo camino que la comunidad internacional ejerce presión hasta que se llegue a unos acuerdos fundamentales de cambio. Porque esto no va a cambiar, porque hay una incoherencia en el modelo económico, político y social que tiene el régimen. Y dando pequeñas concesiones parciales para lograr sus objetivos, yo creo que simplemente es lo que se podríamos llamar un sueño en una noche de verano. Embajador, tengo que hacer una breve pausa por la policía. Yo le ruego que permanezca unos minutos más. Quisiera su opinión y su análisis acerca del papel de la comunidad internacional como garante. Escuchábamos algunas entrevistas que ha ofrecido el embajador para Venezuela de Estados Unidos, James Story, explicando la posición de la administración del presidente Joe Biden y el papel efectivamente de los países que vienen impulsando una transición a la democracia en una nueva negociación. Yo le pediría su comentario, su análisis, porque ya esto lo hemos vivido, como lo ha recordado tanta gente en nuestro país. El régimen venezolano, digamos, se burló abiertamente incluso del Vaticano, del Papa Francisco, en un momento determinado, y quedó en evidencia en esa carta que se hizo pública del cardenal Pietro Parolin. Le ruego permanezca unos minutos más, de regreso quisiera su opinión. Ya venimos. Usted escucha Palabras Más, Palabras Menos en RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro.
Mis amigos, una empresa comprometida y responsable con su personal es una empresa segura, y Produzca es la compañía pionera en Venezuela que ofrece la mayor cantidad de equipos de comprobada calidad para garantizar la seguridad integral de toda la nómina industrial de cualquier empresa. El catálogo de Produzca es inmenso, todo tipo de guantes, cascos, accesorios y productos varios de protección para tu personal. Conoce más de Produzca en www.produzca.com. Produzca, seguridad en tu empresa de los pies a la cabeza. Todos las piensan, todos las escuchan y María Alejandra Trujillo te las dice. Palabras más, palabras menos. Continuamos, amigos, palabras más, palabras menos, hablando acerca de la posibilidad de una nueva negociación, aunque la Alternativa Democrática se niega a llamarlo así, pero en la práctica es lo que está planteado. Entre los factores democráticos de nuestro país, el régimen de Nicolás Maduro, porque allí entendemos, según se ha dicho públicamente, se van a designar unos delegados, se va a establecer un cronograma, unos objetivos concretos para llegar finalmente a un acuerdo, lo cual, bueno, en la práctica es una negociación. Nos acompaña el embajador Emilio Figueredo, fue embajador de Venezuela, está al frente del portal analítica.com, y yo les daba una inquietud, embajador, sobre el papel de la comunidad internacional como garantes. El embajador James Story, en una declaración, aclaraba, bueno, nosotros esto, digamos, lo vamos a acompañar, tenemos toda la intención de acompañarlo, pero al final se trata de un diálogo entre venezolanos. ¿Qué podemos esperar de, digamos, un nuevo intento, tomando en consideración los anteriores? Y yo sacaba a colación lo ocurrido con el Vaticano. La carta del cardenal Pietro Parolin en su momento dejó en evidencia la poca disposición de régimen de Nicolás Maduro de cumplir con los acuerdos o con lo que se estaba discutiendo en ese momento. ¿Qué puede decirnos, embajador? Lo escuchamos. Primero que todo, Dominicana no fue una negociación. Ni siquiera estaban preparados en técnica de negociación los venezolanos que fueron a esa reunión. Representaban diferentes posiciones, no había metodología, no había realmente supervisión internacional. Eso simplemente no se puede tomar como ejemplo. Avanzó un poco más cuando hubo el proceso monitoreado por Noruega, en el cual sí había una metodología, había un procedimiento y había unos mecanismos, porque la negociación hoy en día es una ciencia, no solamente es un arte, sino que tiene todos unos mecanismos que van conduciendo, como se llama, escalón por escalón, a pequeños resultados hasta resultados mayores. Lo más importante en esta fase es que evidentemente sería una negociación monitoreada por la comunidad internacional, porque si no hay avance y si no hay concreciones, no hay reducción de sanciones, que es la única motivación que mueve al régimen en este tipo de procesos. O sea, no es un cheque en blanco, sino que simplemente hay que cumplir con una metodología, unos procedimientos y unos resultados, sobre todo. Eso es lo que es fundamental. Ahora, ¿qué es la sensación del garante? Los resultados, los avances que se tomen, ¿quién puede efectivamente garantizar los resultados y la protección de los intereses de las dos partes? Pero fíjense una cosa que la gente no se ha dado cuenta, inclusive Rusia, que yo creo que está informado de esta situación, porque la política, la manera de llevar la política, el nuevo gobierno americano es multilateral. Si bien tiene sus aliados, también conversa con los otros, ¿no? Porque es la manera como se maneja la geopolítica mundial. Se pueden enfrentar, pero al final hay conveniencias en que se llegue a ciertos resultados. Y Rusia estableció muy claramente una voz de alerta diciendo que no podía haber inversiones en una situación tan precaria como la que se está viendo en el sur de Venezuela, ¿no? O sea, yo creo que inclusive para que vengan los recursos, para que vengan, que sean rusos, chinos, americanos, donde lo quiera mencionar, necesitan que un Estado funcional, un Estado que haya Estado de Derecho. ¿Quién va a invertir cuando estoy hablando de inversiones grandes si no hay tribunales, si la voluntad final la puede cambiar de un día a la otra? El ejemplo, el caso del Nacional, es un impacto impresionante
de lo que puede ser una acción individual civil que se toma con ocupación militar, ¿no? Yo creo que la presión va a continuar y Capriles está empeñado en demostrar que él es el personaje fundamental que va a cambiar esto. No, está bien que lo haga. No voy a criticar cualquier iniciativa, pero simplemente ese no es el camino. El camino es tratar de efectivamente forzar, y la palabra es correcta, forzar por la presión combinada internacional y nacional, que se obtenga resultados que tengan realmente impacto en el bienestar de la población y en el proceso de cambio. Sin cambio no hay posibilidad de recuperación del país. Embajador, rescato una de las frases, uno de los párrafos, mejor dicho, de la carta del cardenal Pietro Parolin en 2016. Ha corrido mucha agua debajo de ese puente hasta hoy, pero da cuenta de una situación que da la impresión exactamente de la misma que estamos viviendo de cara a una posible negociación hoy en nuestro país. Con dolor y preocupación, decía el cardenal, secretario de Estado del Vaticano, debo resaltar que cuando ha sucedido hasta ahora no me parece alentador. Me refiero a particular el hecho de que estamos asistiendo a un inquietante retraso en la adopción de medidas necesarias para la aplicación concreta de los acuerdos. Además, se comprueba cómo fuera de los encuentros de trabajo se hacen declaraciones o se toman decisiones que no favorecen el entendimiento de las partes. En este contexto, la Santa Sede, cumpliendo su rol de garante de la seriedad y sinceridad de las negociaciones al que ha sido llamada, considera que se deba dar un sustancial paso adelante si se quiere que el proceso de diálogo nacional se desarrolle de manera provechosa y eficaz. Y sin ir más lejos, no ha comenzado oficialmente, al menos. Sabemos que hay contactos. Esta nueva negociación, y ya el régimen de Nicolás Maduro no solo toma la decisión del nacional, que bueno, eso no sabemos si tiene que ver o no con esto, pero pide como, digamos, una condición para sentarse que le devuelvan Citgo, una empresa que bajo el régimen venezolano estaba prácticamente perdida. Yo le pediría un comentario, embajador, lo escuchamos. Primero, lo del nacional, no digamos que es el régimen, puede ser también un problema interno dentro del régimen, porque es una acción de Diosdado Cabello. Y entonces ver el régimen como algo absolutamente unitario, podríamos decir, y entonces, ¿qué significa la puesta en prisión de los lácteos Los Andes, que es un hombre muy vinculado a Diosdado Cabello? O sea, yo creo que hay que empezar a analizar un poco más fino y no simplemente dejarse llevar por la primera impresión que causa las acciones de lado y lado y no centrarlo tanto en las cosas puntuales, ¿no? Yo creo que hay que darle chance al chance, y hay que ver, porque además yo le pregunto a la gente qué otra opción tiene en este momento si no es la de forzar de alguna manera una solución, porque mantener el régimen y darle el tiempo necesario para que siga destruyendo el país es acaso una opción. Embajador, tenemos un extracto de una de las declaraciones que ofreció el embajador de Estados Unidos para Venezuela, James Story, sobre este tema de la participación y el acompañamiento de la comunidad internacional. Vamos a escucharlo. Yo le pediría un comentario. Gabriela, no debería especular yo sobre cómo este proceso va andando, pero sí puedo decir que no deberíamos estar nosotros en una mesa de negociación. Esa es una negociación un acuerdo político entre venezolanos. Obviamente, la comunidad internacional quería apoyar este proceso. ¿Y por qué? Hay 2 millones de venezolanos aquí en Colombia. Hay casi 6 millones de venezolanos que han tenido que salir del país. Hay 7 millones de venezolanos que necesitan comida dentro de Venezuela. Es una tragedia y todos queremos ayudar a un proceso para aliviar el pueblo de Venezuela de esa tragedia que está viviendo. Entonces, yo creo que como país, lo que ha dicho el presidente Biden y otros es que lo que queremos es un multilateralismo robusto, trabajando con todos para poder encontrar, digamos, la solución de la crisis de Venezuela. Ahora, embajador, a esta declaración hay que agregar la posición de la subsecretaria adjunta para el hemisferio occidental, quien aclaraba que Estados Unidos pide
una negociación integral, no solo efectivamente que consiste en algunas concesiones para resolver la crisis tan profunda que afecta a nuestro país. ¿Qué puede decirnos? Lo escuchamos. Primero, para utilizar una expresión coloquial, ¿quién tiene el sartén por el mango? O sea, es la comunidad internacional, porque lo que se necesita es recursos, apoyo masivo, internacional, y eso no lo van a entregar como un cheque en blanco, como señalé antes. Segundo, hay otra posibilidad de negociación. Estoy hablando de que están monitoreando. Hay un caso, como fue el caso del proceso de computadora en Centroamérica, que simplemente se excluyeron de ello a los Estados Unidos y a Cuba, pero otros países estuvieron actuando, inclusive Venezuela con otros más, que estuvieron promoviendo e impulsando la negociación. Pero en fin de cuentas, es verdad. O sea, las partes en el proceso mismo de negociación tiene que ser el régimen y la oposición democrática, pero con un acompañamiento, con una garantía que es etapa por etapa. No es simplemente que hay que esperar el final del proceso para que aparezcan. No. Las negociaciones no son resolvimos todo en la mesa. No, se va avanzando paso por paso con logros concretos verificables que pueden dar lugar a ciertas modificaciones de la presión internacional, y va a ser gradual en la medida que tú vas avanzando hasta que lleguemos a elecciones libres, supervisadas, con las condiciones necesarias, porque todos han dicho, unas elecciones con presos políticos, con los partidos secuestrados, con los dirigentes políticos en el exilio, eso es una farsa, eso no es una elección. Pensar, bueno, vamos a empezar con esto y después vendrá. Eso es un camino desde el punto de vista de negociación totalmente equivocado. Embajador Emilio Figueredo, un millón de gracias por atendernos, acompañarnos estos minutos. Fue embajador de Venezuela, está al frente del portal analítica.com. Vamos a la pausa. Al regreso venimos con más. Estás escuchando Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FOMPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fomprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Amigos, quiero recomendarles el maravilloso servicio de talabartería y zapatería principal. Todo en reparación de artículos de cuero, pero también tela, sintético y lona. ¿Quieres rescatar maletas, maletines, morrales o quieres embellecer tus zapatos y carteras? Talabartería y zapatería principal. Visítalos en el Centro Comercial Galerías de Prados del Este. Talabartería y zapatería principal. El arte de trabajar el cuero. Ellos sí que no saben nada. Y así nos va. El espacio donde se tocan los temas más candentes de interés político y nacional. Y así nos va. En este programa, la picardía y el humor inteligente son los protagonistas. Pura cabilla. Lara y Hernández descosen y revelan los secretos más oscuros del acontecer político. Y así nos va. De lunes a viernes a las 4 de la tarde, por RCR 750 AM. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Información, opinión, contraste. María Alejandra Trujillo está en Palabras Más, Palabras Menos. Continuamos, amigos, palabras más, palabras menos, hablando acerca de lo que está ocurriendo en nuestro país, la expectativa que ha generado la posibilidad
o no de una nueva negociación entre la Alternativa Democrática y el régimen de Nicolás Maduro en un momento francamente delicado para Venezuela, por la crisis humanitaria compleja que nos afecta, además, en medio de la pandemia de coronavirus. De hecho, comentaba con ustedes un artículo del País de España, suscrito por Inés Santa Eulalia y Flor Antonia Singer, que titulan La desmovilización, las sanciones Biden, las fichas que obligan a dar pasos en la crisis de Venezuela. Y vamos a tratar de analizar los escenarios que tenemos por delante. De esto hemos hablado con nuestra siguiente invitada, pero ya conocemos algunos detalles adicionales al respecto. Se trata de la diputada Dinora Hernández, diputada de 20 Venezuela. Gracias por atendernos. Buenos días. María Alejandra, muy buenos días. Muchísimas gracias por abrirme nuevamente esta ventana de información. Propicia la ocasión, María Alejandra, para expresar en nombre propio desde mi partido solidaridad con la Junta Directiva y los trabajadores del Nacional, y además con el pueblo venezolano, porque cuando se cierra un medio, se cierra el derecho o se vulnera el derecho a la información de una ciudadanía, María Alejandra. Muchísimas gracias. Justo conversamos con nuestro invitado anterior sobre este hecho que tantas reacciones también ha generado, sobre todo por la toma militar, como ha dicho Miguel Enrique Otero, de las instalaciones del Nacional. Si se trata de una acción aislada a esto que vamos a discutir o no, o es un mensaje de uno de los factores del régimen de Nicolás Maduro que, bueno, intenta de alguna manera bloquear, obstaculizar, entorpecer la posibilidad de una negociación. ¿Cómo lo ve usted, diputada? La escuchamos. María Alejandra, sería ingenuo suponer que la toma militar o el embargo, como ha querido llamar el régimen, de la sede del Nacional sea un hecho aislado. Todos sabemos cómo se ha manejado este tipo de sistemas y también sabemos que cada uno de ellos, como mafiosos que son al fin, se reparten cuotas de poder. Yo no dudo, y escuché muy atentamente al embajador Figueredo, que sea un caso de Diosdado Cabello. No obstante, no es un caso personal, es un caso que está dentro de la lógica del cercenamiento de la información que acomete el régimen y que en esta ocasión la lidera este personaje que acabamos de llamar, y que además es que sale un tanto beneficiado porque se adueña de algo que no le pertenece, de manera que se actúan las mafias, contribuyen para el objeto de perpetuación de la tiranía, pero también le queda alguna ganancia de lo que es su cuota de poder. Ahora, quisiera su comentario, diputada, y escuchaba entonces usted la declaración del embajador, una de las declaraciones del embajador de Estados Unidos para Venezuela, James Sori, donde explicaba el papel de la comunidad internacional y de su gobierno en esta nueva posible negociación. Él advertía sobre las dimensiones de la crisis venezolana que ha provocado, entre otras cosas, la huida de más de 6 millones de ciudadanos. Yo le pediría un comentario, la escuchamos. María Alejandra, rápidamente yo tengo que pasar siempre para describir o por describir la naturaleza del régimen. Los venezolanos tenemos 22 años imbuidos en la dinámica, en la trampa de un régimen mutante y escapista que se ve perpetuo, y una falsa, lamentablemente, oposición acomodaticia y flexible que particularmente no he dudado en llamar comando transforme, porque se adapta y se transforma según la conveniencia. En medio de ellos está lo que señala el embajador Story: fraudes, muertes, marchas, discriminación, diáspora, yo le sumo también ocupación del territorio, y todo eso configura lo que bien él ha advertido, una emergencia humanitaria compleja. Lo que me gustaría también que tuviera muy claro la comunidad internacional es cuál es el origen de esa emergencia humanitaria compleja, porque entonces no se nos puede pedir que nos conformemos con un acuerdo de salvación sin saber en todo caso a quién salva este acuerdo, con quién y para qué es. Y me pregunto, los delitos de lesa humanidad y la Corte Penal Internacional, pero además, María Alejandra, no es que estemos en contra de un acuerdo y una negociación, es que no sabemos de con quién, para qué, a quién salva, porque esto a su vez
son instrumentos, de manera que yo agradezco profundamente, y sé que mi partido también, y la mayoría de los venezolanos, que la comunidad internacional tenga clara la situación de emergencia humanitaria compleja que vive nuestra población. Venezuela sí necesita salvarse, pero hasta ahora ninguno de los 13 diálogos, ninguno de los acuerdos, ni Oslo, ni Santo Domingo, ni el Vaticano, ni Noruega, le han podido dar mejor en la calidad de vida a los venezolanos, sino que lamentablemente, y sabemos que muchas veces no es lo buscado, por lo menos por parte de alguna oposición honesta, pero si es por parte del régimen, lo único que le ha dado es tiempo y oxígeno, tiempo que no tenemos los venezolanos, María Alejandra. Le voy a leer un párrafo de este artículo del diario El País, quisiera su interpretación. Es el análisis que publican sobre esta nueva negociación. La certeza de que la situación actual no beneficia a nadie cobra fuerza y obliga a todas las partes a replantear su estrategia. En el gobierno de Nicolás Maduro, ahogado por las sanciones y desterrado de la comunidad internacional, en la oposición, desaparecida casi por completo de la vida política doméstica y con unos índices de popularidad muy bajos, en los propios venezolanos a los que la pandemia, el proceso de dolarización informal llevado a cabo en los últimos años ha conseguido hundiendo en una crisis económica devastadora, y en la comunidad internacional consciente ya de que la política de sanciones y el cierre de filas ante el liderato de Juan Guaidó, al que reconocieron como presidente interino, no han logrado dominar el poder del Ejecutivo. ¿Qué opina usted sobre esta interpretación, evidentemente, que publica el diario El País de España? La escuchamos. María Alejandra, reaccionó inmediatamente al hecho de que se describe de que esta situación no beneficia a nadie. Por supuesto que sí beneficia al régimen de Nicolás Maduro, a las mafias, a las personas, a las guerrillas que han ocupado parte del territorio, beneficia al crimen internacional que está tomando el mundo, y ejemplo tenemos en Occidente con lo que sucede en Colombia, pero también beneficia a esta oposición acomodaticia que baila pues al ritmo que le toque, que le corresponde, y ellos ya están vacunados, María Alejandra, ya tienen sus mercados en la nevera, y ellos salen beneficiados. ¿A quién no beneficia? Sin lugar a dudas, a la mayoría de la ciudadanía venezolana, que, como decimos, estamos en una situación de sobrevivencia, y en Venezuela no se vive, sino que se sobrevive, pero además en ocasiones lamentablemente sin esperanza, al ver que se traicionan banderas, que lamentablemente se acuñan algunos eslogan, pero que más tarde resulta que nos plantean rutas distintas. Entonces sí, algunos manifiestan, inclusive políticamente hablando, que es que hay que hacer algo, hay que moverse. Pues yo por analogía he dicho que el trompo también se mueve, pero dando vueltas, y eso no significa avance. Ahora, entonces, ¿cuál, y siempre le pregunto, diputada, sí, es la alternativa si no es esta nueva negociación que acompaña a la comunidad internacional? Sobre todo hablo de los países que vienen promoviendo, empujando una transición a la democracia en nuestro país. Bueno, necesariamente decir nuevamente que, dada esta naturaleza del régimen, que se trata en la actualidad, lo que vivimos los venezolanos, de un conflicto que escala Occidente, incluso más allá, es un conglomerado criminal que ataca a las instituciones, destruye la calidad de vida del pueblo venezolano, y que el régimen venezolano expulsa a sus hijos, pero también exporta caos. Ahora me pregunto si esto no le importa al mundo, si el mundo no está consciente que las izquierdas van tomando el hemisferio, van tomando inclusive fuera del hemisferio, algunas ya se encuentran allí, y que todo esto obedece a un plan que ya es acuñado desde el Foro de Sao Paulo para la destrucción de las democracias del mundo. Pues entonces, a la pregunta que me hace, yo digo pues que tenemos que seguir con la estrategia, y la estrategia es la verdad, María Alejandra, que no se pueden bajar las banderas. Aquí hay que combatir, denunciar, hablar claro y explicar al mundo que la propuesta de convivencias con las mafias no puede ser una opción para las democracias, y que el mundo no se acostumbre a suponer que esta podría ser una salida. Aquí se está llevando a cabo en Venezuela la política de Zapatero y Borrell, que está desde Santo Domingo, Oslo, Caracas, inclusive la farsa de este nuevo Ministerio de Asuntos Electorales que es el CNE. Entonces, la negociación verdadera debe ser entre las democracias del mundo, y su objetivo debe ser detener el avance de las tiranías. Si me permite, diputada, tenemos que hacer una breve pausa para ir a publicidad. Al regreso quisiera conocer si ustedes tienen mantienen contacto con Juan Guaidó,
quien entiendo está representando a buena parte de la alternativa en esta posible negociación, y saber de qué han conversado. De ser así, decía Freddy Guevara, quien ya ha sostenido encuentro preliminar de cara a una posible negociación, diputado de Voluntad Popular, hay que intentar esto con todo escepticismo y toda la desconfianza hacia la dictadura. Esto está entre comillas, lo publica el diario El País de España. Al regreso de la pausa le doy la palabra para contestar. Ya venimos. Escuchas a María Alejandra Trujillo en Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FOMPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fomprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Amigos, nace un nuevo concepto de farmacia en Venezuela. Farmacia CVS y más. Todo lo demás. En Farmacia CVS, en español CVS, lo consigues todo en un solo lugar. Salud, belleza, hogar y comida. Un nuevo concepto en todo para un nuevo concepto de vida. Farmacia CVS y más está en el CCCT nivel C1, frente a Beco y al lado del Banco Mercantil. En Instagram, FarmaCVS. Farmacia CVS y más. Todo lo demás. Ellos sí que no saben nada. Y así nos va, el espacio donde se tocan los temas más candentes de interés político y nacional. Y así nos va. En este programa, la picardía y el humor inteligente son los protagonistas. Pura cabilla. Lara y Hernández descosen y revelan los secretos más oscuros del acontecer político. Y así nos va. De lunes a viernes a las 4 de la tarde, por RCR 750 AM. Se dicen, se ocultan, se piensan, se descubren. Palabras más, palabras menos. Con María Alejandra Trujillo. Hablando acerca de la posibilidad de una nueva negociación en nuestro país entre la alternativa democrática del régimen de Nicolás Maduro con la participación o el acompañamiento, mejor dicho, de la comunidad internacional. Nos acompaña la diputada Dinora Hernández. Yo le dejaba una inquietud, diputada, acerca de lo que se ha dicho públicamente, al menos, sobre este proceso, y leía y compartía con usted una declaración del diputado Freddy Guevara. ¿Qué puede decirnos? La escuchamos. Alejandra, antes de abordar esa pregunta, yo quisiera referirme un poco también a los otros actores que aparecen por allí pidiendo primarias para legitimar algunos liderazgos de la oposición. Yo quiero recordarle al señor Ocariz que Luis Parra, dirigente de Primero Justicia en Yaracuy, y el alacrán mayor fue electo en una primaria de PJ, y que eso no garantiza la pulcritud y que un líder no traicione los principios. También quiero recordarle al señor Capriles que nunca está de más dar un paso al costado cuando no se puede contribuir con la libertad de un país, y que yo creo que en este momento es a él a quien le toca tocar cacerolas y bailar salsa, y que eso pudiera contemplarlo en su agenda. En cuanto a lo que me señala María Alejandra, es muy importante reconocer, porque la teoría del rehén es la que han esgrimido los proponentes de este nuevo acuerdo de salvación nacional. Es muy importante recordar que ninguna teoría de rehén y secuestrador establece que después del rehén se va a vivir con su secuestrador y todo feliz. Eso es una locura, y eso no se puede salvar a un país con quien los destruyó, y eso es muy importante tenerlo en cuenta, de manera que un acuerdo que salve a las mafias psicópatas que hoy desgraciadamente ostentan el poder en Venezuela no es viable, y ante eso también tenemos que elevar una posición firme ante la comunidad internacional, y le hacen un flaco servicio al presidente Juan Guaidó quienes señalan que este acuerdo no es
es entre él y Maduro, sino de la comunidad internacional, porque en varias ocasiones he escuchado a mucha gente decir de la misma posición que ellos no harían lo que le mandaba la comunidad internacional porque no somos una ciudadanía tutelada. Entonces es hora de ponerse los pantalones y decirle a la comunidad internacional que no vamos a aceptar un pacto ni una convivencia con las mafias, porque eso no le garantiza la libertad a Venezuela. El socialismo del siglo XXI, María Alejandra, sigue siendo el cáncer social que carcome a Venezuela y la única solución es extirparlo, limpiar la zona afectada y estar siempre alerta para que no reaparezca. Ahora, usted menciona al exgobernador y él decía en esta entrevista con El País de España, la gente ahora no cree ni en Maduro ni en nosotros. El nombramiento del nuevo Consejo Nacional Electoral es un hecho que mueve el tablero. ¿Cuál es el siguiente paso? Él decía, vamos a construirlo, pero no podemos seguir con una retórica que pareciera como si estuviéramos en el año 2019. Ese plan se agotó. ¿Qué responde usted, diputada? Sí, ese plan se agotó y gracias también a las acciones que él dirigió y porque él también lamentablemente abonó para que el régimen se reafirmara al no defender con fuerza lo que fue capaz de convocar cuando pidió votos para sí. La defensa de la población venezolana no la hizo en su momento y yo quiero comunicarle a él que no solamente se agotan las estrategias, sino que también se agotan los liderazgos y esos liderazgos no se decretan, sino que resurgen con acciones claras al servicio de la libertad y con eso no le estoy diciendo que yo o alguien como yo sea más líder que él. Estoy diciendo que el liderazgo se demuestra, no se elige ni se decreta, y es poniéndose al frente de la voluntad de ese más de 80% de la población venezolana que quiere salir del régimen, como él puede volver a figurar en la escena política venezolana, si es que eso es lo que desea. Yo le dejo una inquietud, diputada. ¿Ustedes conversan con el presidente encargado, el presidente de la Asamblea, Juan Guaidó, o no hay comunicación? Particularmente entiendo que muchos compañeros conversan con él, en mi caso no lo he hecho, entiendo que la fracción 16 de julio ya lleva aproximadamente mes y medio solicitando una reunión, pero en todo caso yo lo leo, lo sigo, lo escucho, porque si algo reconozco es que el reconocimiento del gobierno interino por parte de la comunidad internacional es una realidad y que ese es un puntal que tenemos para poder exigir y hablar claro sobre lo que necesitamos. Diputada Dinora Hernández, gracias, como siempre, por atendernos, acompañarnos la mañana de hoy. Diputada de 20 Venezuela, la fracción 16 de julio, expresando opinión y análisis acerca de la posibilidad de una nueva negociación entre la Alternativa Democrática y el régimen de Nicolás Maduro con el acompañamiento de la comunidad internacional. Nosotros se nos ha agotado el tiempo, nos despedimos y lo hacemos a nombre de Jaime Nestares de la Dirección General de la Estación, en la gerencia de producción Willy Charcaya, en la producción Marilia García y Génesis Rodríguez, en los controles César Arteaga, quien tuvo el inmenso placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. El Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentó. RCR presentó Palabras Más, Palabras Menos.